Bueno, vamos a comenzar con la siguiente mesa sobre casos prácticos en la intervención clínica digital. Voy a darle paso a Rocío, que ya estás dentro de nuestro canal. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? No te escucho en este momento, así que veamos si tienes bien el audio. Ahora sí. Ahora sí. Pues digo que muy contenta de poder participar de nuevo en este congreso. Pues muchas gracias, Rocío, por estar ahí. Voy a invitar también a Andrea Letieri, que lo veo que ya está disponible. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Y voy a darle paso también a Alex. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues estupendo, ya estamos todos los participantes de esta mesa. Quiero, bueno, quedó una pregunta de Alex Santos sobre la mesa anterior, que es si TEA nos permite corregir de forma ilimitada. Voy a responder por TEA y no, claro, tú compras paquetes de corrección. Y cualquier cosa, Ale, te pones en contacto con los de TEA y te ayudarán. Y ya cerrando eso, estamos transmitiendo vía streaming por LinkedIn, por YouTube, Facebook, Twitter, y ya no me acuerdo por qué otro sitio más. Y las preguntas me aparecerán en el chat. Dicho esto, damos pie a la siguiente mesa de este quinto congreso de salud mental digital. Casos prácticos en la intervención digital. Tendremos la primera ponencia, las dos primeras que irán más orientadas hacia casos concretos que publicamos en un libro con Elsevier que se llama Casos clínicos en salud mental, en telesalud mental, perdón, ya se me olvida a esta altura el título. Y luego tenemos la participación de Alex que nos abordará aspectos específicos del uso de tecnologías en autismo. Y dicho esto, os voy a pedir una introducción breve de 10-15 minutos del caso, en donde tenéis libertad de abordar lo que queráis, y luego a ver si nos da tiempo de establecer un diálogo en donde podamos comentar cada una de nuestras experiencias en los últimos 15 minutos de esta mesa. Y para eso, Rocío, comienzas tú la mesa y quiero presentarte. Rocío es doctora y neuropsicóloga del Instituto Goodman, del Hospital de Neurorehabilitación y del Instituto Universitario de la Universidad Autónoma de Barcelona. Como bien tú has dicho, es segunda vez que participas de este congreso. Y bueno, si nos quieres comentar un poco, primero, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué opinas de la publicación de este libro de casos? Y particularmente el caso que nos presentas con el NPT, que ahora se me confunde con el GPT, pero bueno. Sí, la verdad que parece que nos hayan copiado el nombre y esto cada vez que lo oigo en las noticias me suena así un poco extraño. Bueno, yo si queréis ya empiezo con la presentación. No sé, ¿te parece bien que comparta la pantalla? Sí, si la compartes yo luego le doy el pase por aquí cuando la vea. Ahí, la estáis viendo, ¿verdad? No, ahora... ¿No? Ahora sí. Ahora sí, vale, perfecto. Pues como bien decías, ¿no? Bueno, esta mesa redonda, ¿no? Vamos a hablar de diferentes casos clínicos que están recogidos en este libro, en el que como coautores, ¿no? Estáis Juanjo Martín Hoguera y tú, Felipe Soto, que yo creo que es un libro pues que es novedoso porque no solo implica, ¿no?
el acercamiento de las tecnologías a lo que es la intervención psicológica dentro del ámbito de la salud mental, sino que además lo habéis hecho desde una perspectiva clínica, de una perspectiva real, ¿no? Porque a veces hay libros que hablan de la teoría, y la teoría es muy fácil decirlo, pero muchas veces cuesta el poder aplicarlo y pasarlo a la práctica clínica diaria. Entonces yo creo que en este libro pues habéis conseguido que diferentes profesionales de la psicología, pero de ámbitos muy diferentes, hayamos explicado y compartamos nuestra experiencia utilizando estas tecnologías. Yo soy neuropsicóloga y en mi caso os voy a hablar del tratamiento neuropsicológico aplicado a pacientes con daño cerebral adquirido. Y para ello me voy a centrar en un caso de una mujer que cuando tenía 59 años iba caminando por la calle, volviendo del trabajo, yendo hacia su casa, se empezó a sentir mal. Empezó con una sensación de mareo, con unas náuseas y vómitos que empezaron de forma muy brusca y posteriormente pues tenía una cefalea orocranial intensa, con una tendencia a la somnolencia. Evidentemente, rápidamente llamaron a los servicios de emergencia que la trasladaron al hospital. Allí le realizaron un TAC craneal en el que detectaron una hemorragia subaracnoidea con presencia de abundante contenido hemático en los surcos corticales, en los valles silvianos, en las cisternas basales y a nivel intraparenquimatoso, a nivel frontovasal bilateral y también a nivel ventricular. Esta hemorragia subaracnoidea, del tipo Fisher 4, que es la más grave que hay de este tipo de hemorragia subaracnoidea, conllevó además una hidrocefalia secundaria que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y que posteriormente vieron que la causa era un aneurisma que estaba situado en la arteria comunicante anterior. ¿Vale? Entonces, partiendo de este caso concreto, yo os voy a presentar la intervención que hicimos desde aquí, desde el Institut Guttmann, que como muy bien decía Felipe, es un hospital de neurorehabilitación. Está situado en Badalona, muy cerquita de Barcelona, y aquí atendemos a los pacientes desde la fase hospitalaria, en el momento en que ya pueden empezar la rehabilitación intensiva. No somos un centro de agudos, no tenemos UCI, pero sí que en el momento en el que el paciente se estabiliza es derivado a nuestro centro y a partir de allí nosotros vamos trabajando en diferentes momentos evolutivos a nivel ambulatorio y luego seguimos haciendo un seguimiento muy a largo plazo, muchas veces de incluso años, a través de las consultas externas. La paciente, descrita en el libro, nos llegó a los 3 meses del ictus. En ese momento ella estaba alerta, estaba pendiente del entorno, seguía algunas órdenes sencillas y podía responder sí o no de manera gestual, principalmente con el movimiento cefálico. A nivel motor tenía una importante afectación, tenía una hemiplegia derecha, tenía que ir en una silla de ruedas reclinable, con dificultad para controlar el tronco y no era capaz de autopropulsar esta silla de ruedas. Y era dependiente para todas las actividades de la vida diaria. Cuando nos llega a nosotros en el centro, somos un hospital donde participamos y trabajamos de forma conjunta diferentes profesionales, todos con el mismo objetivo, que es intentar incrementar la autonomía de la paciente en la vida cotidiana. Y aunque el trabajo se realizó de forma conjunta con muchos profesionales, yo me voy a centrar únicamente en la parte de neuropsicología. La paciente estaba orientada en persona, pero estaba desorientada en tiempo y en espacio, con lo cual nuestro primer objetivo fue trabajar con ella y centrarnos en estos aspectos más básicos, así como trabajar aspectos atencionales muy básicos. Aquí ya empezamos a incorporar algunas de la tecnología, utilizando el programa Guttmann Neuropersonal Trainer para trabajar aspectos atencionales básicos, como podemos ver en esta tarea de atención sostenida, en el que la paciente tenía que ir marcando una serie de ítems. En este hay otro de atención selectiva, en el que se tiene que seleccionar unos estímulos inhibiendo la respuesta de otros. Fuimos incorporando, a medida que la paciente fue evolucionando, diferentes actividades
a nivel de memoria, a nivel de razonamiento, de cálculo, de velocidad de procesamiento de la información, en el que pues de forma progresiva íbamos incorporando, íbamos incrementando los niveles de dificultad. Es importante, y como estáis viendo en este pequeño vídeo, pues siempre la paciente va a tener un feedback inmediato de la respuesta o de la ejecución que está haciendo. También cabe destacar que esta paciente presentaba una fascia de expresión que trabajaban las compañeras de logopedia. Y os voy a explicar un poquito en qué consiste la plataforma Goodman Neuropersonal Trainer, en el que pues sigue un poco el esquema del trabajo que hace el neuropsicólogo clínico, partiendo de una exploración neuropsicológica inicial, en el que, que se hace de forma presencial, pero que además nosotros al incorporar los resultados en la plataforma, lo que hacemos o lo que nos facilita la plataforma es el proceso de normalización. Teniendo en cuenta la edad del paciente y teniendo en cuenta el nivel de estudios, nos va a dar el perfil de afectación que tiene la paciente concreta y de esta manera pues, nos facilita el trabajo clínico a la hora de determinar pues, cómo de afectado tiene la atención selectiva, dividida o la memoria en las diferentes funciones. Pero no solo nos permite este trabajo individualizado con la paciente, sino que además, pues teniendo el conjunto de los pacientes que han utilizado la plataforma y a través de un sistema de clustering, nos permite establecer diferentes perfiles cognitivos que nos van a ayudar tanto a la hora de seleccionar las tareas de rehabilitación como luego también a poder establecer pronósticos. Una vez tenemos este perfil de afectación inicial, es el momento de plantearle al paciente las tareas de rehabilitación. Para ello, hay que tener en cuenta que el GNPT, esta plataforma de telerehabilitación cognitiva, cuenta con más de 220 tareas de las diferentes funciones que os he ido comentando anteriormente y a la hora de seleccionarlo lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Por un lado, el profesional puede ir seleccionando cada una de las tareas que quiere trabajar, eligiendo los diferentes niveles de dificultad según los parámetros que componen cada una de estas tareas. Y esto es un trabajo que si se hace de forma minuciosa puede llevar mucho tiempo al profesional. Por ello nosotros lo que intentamos hacer es incorporar un sistema de inteligencia artificial que facilite este proceso de seleccionar y de planificar las tareas, que de una manera automática y en apenas unos segundos nos planifica las tareas para que la paciente vaya a realizar durante 10 sesiones de tratamiento. La primera vez que se planifica de forma automática tiene en cuenta el perfil de afectación cognitiva inicial. Pero a medida que se va planificando de forma automática en veces sucesivas, no solo tiene en cuenta este perfil inicial, sino que además tiene en cuenta el rendimiento que la paciente ha ido teniendo a lo largo de las diferentes sesiones de intervención. La paciente, en su caso, a través de un usuario y una contraseña, entraría en la plataforma de forma autónoma y podría realizar cada uno de los ejercicios. Que posteriormente el profesional después puede visualizar los días que se ha contado, durante cuánto tiempo y analizar cada uno de los resultados de las tareas que ha ido realizando. Y el GNPT además nos facilita la elaboración de informes a través de diferentes gráficos y diferentes maneras de presentarnos los resultados. La paciente estuvo ingresada durante 5 meses en nuestro hospital y después pasó a la fase ambulatoria. El tipo de intervención que realiza es el mismo, con la diferencia de que la paciente va a su casa a dormir. Empezó 5 días a la semana y en esta fase el área de neuropsicología nos centrábamos en trabajar 2 objetivos principales. Por un lado, era el abordaje de todos los aspectos emocionales que realizábamos a través de neuropsicoterapia. Esta paciente era muy consciente de las dificultades que tenía y esto le generaba un malestar emocional, le generaba mucha angustia, mucha ansiedad y realmente pues, un sufrimiento a nivel emocional, ¿vale? Y por otro lado, el otro objetivo era continuar trabajando los aspectos cognitivos. De forma progresiva, la frecuencia en la que la paciente acudía a nuestro centro fue reduciéndose hasta 2 días por semana. Entonces nos planteamos que hacer un tratamiento combinado. Aprovechar los días que la paciente se desplazaba a nuestro centro
para hacer esta intervención de neuropsicoterapia y la parte cognitiva hacerla de forma telemática a través del GNPT, puesto que nos permitía seguir ofreciendo un tratamiento de calidad a la paciente y además monitorizar todos los resultados que iba realizando. Para ella, en el momento que hacía estos ejercicios en casa, también le daba un valor clínico muy importante, porque sabía que estaba haciendo un tratamiento personalizado, que estaba adecuado a su nivel de afectación cognitiva y que además ella notaba cuando iba cambiando y se iba ajustando a la evolución que iba teniendo. El hecho de saber que había un profesional detrás, que le estaba haciendo un seguimiento, que miraba los resultados, esto lo que hacía era incrementar el compromiso y la adherencia terapéutica. Además, como cada vez que ella hace una ejecución hay un feedback inmediato, tanto en cada uno de los ejercicios como también al final de la tarea o al final de la sesión, esto nos permitía seguir trabajando la conciencia de déficit. A nivel del terapeuta, los puntos fundamentales de GNPT es los planes terapéuticos personalizados, el registrar absolutamente todo lo que hace el paciente, esté en el centro o esté en su casa, y de esta manera nos permite monitorizar el rendimiento y además optimizar el tiempo del profesional. ¿En qué sentido? Pues utilizando el sistema de inteligencia artificial, porque nos permite, por un lado, antes lo comentaba, ¿no?, establecer el perfil cognitivo del paciente, planificar las tareas, ajustar los niveles de dificultad y, en definitiva, proporcionar un tratamiento adecuado y ajustado a la evolución de cada uno de los pacientes. Volviendo a nuestro caso, ¿no? Una vez terminó el tratamiento ambulatorio, nosotros seguimos haciendo un seguimiento en consulta externa. Cada X meses acuden a nuestro centro para saber cómo es el proceso posterior a esta fase más intensiva. La paciente estaba participando de forma activa en diferentes actividades, tanto a nivel terapéutica, donde realizaba sobre todo fisioterapia y logopedia, como a nivel lúdico. Además de caminar y realizar diferentes encargos, hacía manualidades, se había apuntado a un taller de cocina, disfrutaba con la lectura y estaba en un momento en el que, a pesar de no poder trabajar, que era su objetivo inicial en el proceso subagudo de la rehabilitación, no podía trabajar, pero estaba satisfecha y estaba contenta con la vida que estaba llevando. Y en ese momento fue el momento que llegó la pandemia, que supuso un parón general para todo el mundo, pero para ella en concreto le cerraron los centros donde acudía a realizar todas estas actividades. Nosotros las vimos en una nueva consulta externa 3 meses después de la pandemia y todavía no había reactivado ninguna de las actividades que hacía previamente. En algún caso, porque algún centro concreto al que iba todavía no estaban haciendo actividades grupales o actividades presenciales. Y en otros casos, porque no se atrevía a acudir al club de lectura que hacían en la biblioteca y no se atrevía todavía por el miedo al contagio. Lo que fue muy significativo es que además este parón de la pandemia de 9 meses de prácticamente no salir de casa y de no realizar ninguna actividad, le supuso una repercusión muy importante. Por un lado, a nivel emocional, estaba muy angustiada, sentía un malestar muy importante, estaba apática, le faltaba motivación y le faltaba interés por realizar cualquier actividad, ¿no? Y además, ella tenía la sensación o la percepción de un empeoramiento de las funciones cognitivas, sobre todo a nivel de memoria. En este planteamiento, en esta fase crónica, en el que habían pasado prácticamente 3 años y medio desde el ictus, nos planteamos realizar un tratamiento de 3 meses de forma intensiva, combinando de nuevo el tratamiento cognitivo a través del Goodman Neuropersonal Trainer con el seguimiento a través de videoconferencia para todo el abordaje más emocional y de motivación. ¿Vale? Como vemos también, aunque la paciente estaba haciendo este tratamiento a nivel domiciliario, nosotros podíamos seguir haciendo un seguimiento exhaustivo del tratamiento que realizaba. Por tanto,
Esta herramienta que inicialmente nosotros la desarrollamos en un primer momento para hacer un tratamiento presencial a nivel hospitalario, realmente es una herramienta que es muy útil para ofrecer tratamientos personalizados, supervisados por profesionales, tanto en el centro como en el domicilio, de una manera indistinta. La paciente que nos ocupa, ¿ella qué refería? ¿No? Pues sobre todo la ventaja de poder hacer el tratamiento a nivel domiciliario, porque no se tenía que desplazar a ningún sitio, con el tiempo que esto comporta, la distancia, el coste económico y, en su caso, el miedo al posible contagio. Pero sobre todo lo que más valoraba era la flexibilidad horaria, el poder realizar las actividades cuando a ella le convenía. En la diapositiva anterior, viendo la actividad, ella lunes, creo que a lunes y miércoles, lunes y jueves no hacía el Goodman Neuro Personal Trainer, en cambio lo hacía martes, jueves, viernes y sábado y domingo, ¿no? Se organizaba a su manera, en los horarios que ella quería, y además esto le ayudó a establecer nuevas rutinas diarias. Después de desayunar y arreglarse, lo primero que hacía era la sesión de 1 hora de duración del Goodman Neuro Personal Trainer. Cuando llevaba un mes aproximadamente con esta dinámica, cuando acababa el tratamiento cognitivo, automáticamente se subía a la bicicleta estática y empezaba 1 hora de actividad física. Cuando llevaba unas 2-3 semanas haciéndolo de esta manera, empezó a plantearse nuevas actividades de salir a la calle, de salir a pasear, de ir al supermercado y de empezar a incorporar estas actividades que previamente ya hacía. Lo que resulta curioso en este caso, como en muchos de los que después hemos visto que hemos hecho el tratamiento a nivel crónico, es que no solo el paciente lo valora de una manera positiva, sino es que cuando nosotros hacemos una exploración neuropsicológica 3 meses después del tratamiento, observamos cambios significativos a nivel cognitivo, ¿no? Y en el caso que nos ocupa, a nivel de atención, a nivel de memoria, a nivel de función ejecutiva y a nivel de velocidad de procesamiento de la información. ¿Y esto qué significa? Que esta herramienta nos permite ofrecer tratamientos personalizados, no solo en la fase subaguda, que es como siempre se había realizado, sino también en fases a nivel crónico. Existen diferentes artículos que se han ido publicando, algunos por nuestros centros y otros por otros centros en los que lo utilizan, valorando la eficacia del tratamiento en diferentes tipos de población. Aprovecho para mencionar que el Goodman Neuro Personal Trainer tiene diferentes versiones para pacientes con demencia, pacientes en edad infantil, pacientes en salud mental, con esquizofrenia, etcétera, etcétera. Pero sobre todo el que yo destacaría es el que se ha realizado en pacientes crónicos, donde se ha visto realmente que incluso pues 2-3 años después del ictus los pacientes continúan obteniendo un beneficio significativo. A día de hoy, más de 430 centros están utilizando esta plataforma, involucrando a unos 1.500 profesionales. Y sobre todo lo que es más importante para nosotros, ¿no? Que esta plataforma ha estado dando tratamiento cognitivo a más de 22.500 pacientes que nutren el core de información que dispone la plataforma para cada vez poder proporcionar tratamientos personalizados de forma más, con mayores datos a nivel científico. Con lo cual, en esta presentación yo he querido transmitir, ¿no?, a través de un caso clínico en el que hemos ido haciendo un seguimiento muy a largo plazo y que es la práctica clínica diaria, ¿no?, en el que muchas veces no solo es importante trabajar en una fase inicial con los pacientes, sino que es importante ir siguiendo durante años y ir ajustándonos a las necesidades que cada momento necesita el paciente. A veces centrándonos más en los aspectos cognitivos, con lo cual esta plataforma es fantástica. En otros casos, con un abordaje más emocional del proceso de adaptación a la discapacidad y en otros casos quizá aspectos más conductuales. Y con esto dejo de compartir la presentación.
y estoy a la disposición de cualquier pregunta que me queráis realizar. Muchas gracias, Rocío. Espero que te puedas mantener hasta el final de la mesa porque tenemos un par de preguntas que nos han planteado y a ver si las puedo dejar a continuación para darle paso a Andrea, que también participa del libro de presentación de casos clínicos en salud mental. Andrea es doctora en psicología y máster en investigación en discapacidad, sociólogo, director del Centro del Día de Corea y responsable de empleo de Fundación Intras, padre de familia también tengo entendido. Y enhorabuena por ello. Y Andrea nos va a presentar una aplicación para el apoyo en el empleo de una persona con daño cerebral adquirido, tengo entendido. Te voy a ceder la palabra en un momento, Andrea. Voy a quitar del streaming a Rocío, a ver si te mantienes hasta el final. Y gracias, Andrea, por participar y te dejo todo el espacio para que nos puedas presentar tu caso. Bueno, pues muchísimas gracias, Felipe y Rocío, porque me pasa la pelota, como se suele decir, ¿no? Porque he hablado de daño cerebral y efectivamente también en el caso que presentamos en el libro hablamos de una persona con daño cerebral adquirido, en este caso, bueno, en otra esfera, en otro ámbito, que es el tema del empleo. Entonces voy a tratar de compartir pantalla, que creo que es share screen, si entiendo bien.